Vamos con los videos de biología molecular. En el anterior vimos algunos experimentos clásicos como los desarrollados por el Dr. Morgan, Luria Delbruck, Linus Pauling, entre otros. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la naturaleza química del DNA, empezando con los nucleótidos. Sabemos bien que los desoxirribonucleótidos son los que dan origen al DNA y los ribonucleótidos al RNA. Y que la diferencia entre, entre estos dos polímeros es que el DNA pues, es de doble cadena y el RNA de cadena sencilla. Además, que el uso de las bases adenina, citosina, guanina y timina solamente cambia en el RNA por el uso de un uracilo en lugar de una timina. Si quieren conocer un poquito más acerca de los grupos funcionales de las moléculas que forman el DNA, es decir, compuestos orgánicos, pueden visitar esta liga de Wikipedia que se encuentra muy completa y muy entendible. Bueno, entonces empezamos con el azúcar de los nucleótidos. El azúcar en este caso es la ribosa, es el corazón de la estructura polisacárida. En este caso, la ribosa es un compuesto que tiene 5 carbonos y entonces es una pentosa. Y aquí vemos que hay un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes, el número 4, y por lo tanto es el carbono quiral o asimétrico. Y dependiendo de la posición del grupo OH, si se encuentra hacia la derecha o hacia la izquierda, pues la molécula va a llamarse D-ribosa en el caso que esté a la derecha, o L-ribosa en el caso que esté a la izquierda. En el caso de la desoxirribosa, podemos ver que es la misma ribosa, pero que ha perdido el grupo hidroxilo en la posición del carbono número 2, y por eso el nombre de deoxi o desoxirribosa. En realidad, cuando uno habla de azúcares como la ribosa o la glucosa, las moléculas no son lineales cuando están en solución o formando parte de alguna estructura corporal en los seres vivos, sino que se encuentran cicladas, como se muestra acá abajo. Y esto tiene una estructura tridimensional que no es plana, en pocas palabras. ¿Cómo ocurre esta ciclación de la ribosa? Y que también ocurre, por ejemplo, para otros azúcares como la glucosa. Pues así, el carbono quiral, quedamos que era el 4, y el carbono número 1, pues es el que tiene el grupo aldehído. Por esa razón, pues la ribosa es una aldosa porque tiene un grupo aldehído, que es el principal de la molécula, además de los hidroxilos. Si no tuviera el grupo aldehído, pues fuera un alcohol, porque tiene hidroxilos. Bueno, entonces, primero que nada, pues este grupo químico hidroxilo le transfiere un hidrógeno al oxígeno que está enlazado con un doble enlace al carbono número 1, y pues ahora queda en su forma de alcohol y no de aldehído. Pero eso hace que este oxígeno quede con una carga negativa y entonces va a atacar al carbono número 1 ciclando la molécula. De tal manera que ahora, como tiene una configuración tridimensional, cuando este grupo OH que se acaba de formar queda en la parte de abajo, se le llama alfa, y cuando queda en la parte de arriba, se le llama beta. Es importante decir que anteriormente este carbono era el asimétrico o el quimérico por tener 4 grupos sustituyentes diferentes, pero en esta ocasión, después de ciclarse, el grupo anomérico se pierde y ahora el que se convierte en asimétrico es el carbono número 1. Y por eso aquí tenemos la nomenclatura de alfa y beta, así como lo tuvimos para D y L en el caso de la molécula plana. Es por esto que como en la conformación cíclica el OH queda hacia arriba, pues hacia abajo, pues entonces se llama alfa de pentafuranosa. Y furanosa viene de la referencia del furano, que es una molécula que tiene una figura como de pentágono. En el caso de la glucosa serían 6 carbonos y entonces formaría un hexágono, y como esas moléculas se parecen al pirano, pues cuando la glucosa se cicla se dice que es una piranosa. Bueno, entonces continuamos con la composición química de los nucleótidos. El siguiente componente van a ser las bases nitrogenadas. Hay dos bases nitrogenadas de referencia, que son las más sencillas, y son la pirimidina, que es un ciclo, es un hexágono que tiene 2 nitrógenos.
Y la purina, que es un heterodímero, un heterociclo con un hexágono y un pentágono, pero también tiene nitrógenos, por eso se le llama bases nitrogenadas. Entonces son la pirimidina y la purina los elementos centrales de las bases nucleotídicas. Por ejemplo, cuando a la pirimidina en la posición 2 se le incorpora un grupo carbonil, es decir, un carbono, al carbono se le une oxígeno a través de un doble enlace, y en la posición 4 se le adiciona una amina, entonces este compuesto recibe el nombre de 4-amina, pirimidina, 2-ona. Es algo que es relativamente sencillo. Si tú le pegas una ojeada a esa liga de internet que te pasé para que veas los grupos funcionales. En el caso del uracilo, pues en lugar de tener aquí un grupo amino, tiene otro grupo carbonilo y entonces se llama pirimidina 2,4-diona. En el caso de la timina, es el mismo uracilo, pero ahora tiene en la posición número 5 un grupo metil. Y pues puedes llamarlo, si tú quieres, 5-metilo, no hay ningún problema. Para las purinas es la misma historia. En este caso tenemos que en la adenina se incorporó un grupo amino en la posición número 6, de tal manera que le podemos llamar 6-aminopurina. Y en el caso de la guanina, pues lo que vemos es que ese grupo amino se encuentra en la posición 2 y ahora en la posición 6 hay un grupo carbonil, por eso se puede llamar 2-amino 6-oxopurina. La forma física o tridimensional de las bases nucleotídicas es plana. ¿Por qué? Porque tienen dobles enlaces y esos dobles enlaces que están en los ciclos presentan resonancia, de tal manera que esos electrones están brincando de un enlace a otro enlace y confieren a la molécula rigidez. ¿Me explico? Si tú dibujas en una hoja de papel esta molécula, cuando levanta la hoja, eso se permanece en la misma forma. No tiene, por ejemplo, este nitrógeno hacia atrás o este hidrógeno hacia adelante. No, literalmente, así como tú puedes dibujar esta molécula en un papel, eso se convierte físicamente en la molécula. Es plana literalmente. En el caso del fosfato, que es el último componente de los nucleótidos, no es plano, también tiene una figura tridimensional, así como lo vemos en esta imagen, que en anaranjado está el fósforo, en rojo están los oxígenos y en blanco los hidrógenos. Pues mira que hay oxígenos hacia adelante y hacia atrás, es decir, tiene una forma tridimensional. Esta molécula se llama ácido fosfórico, ¿sí? Y como todos los ácidos, pues son moléculas que pueden liberar protones, pero no cuando quieran, sino cuando el pH se los permite. En este caso, el ácido fosfórico, imagínate que tienes una solución de ácido fosfórico y le vas agregando poco a poco alguna base, como por ejemplo hidróxido de sodio, pues entonces el pH va a empezar a subir y cuando llega a 2,12, en ese momento el ácido fosfórico se ve obligado a liberar uno de sus protones y se convierte en un ion con una carga negativa. Pero si el pH en la solución se sigue incrementando, cuando llega a 7,2, se ve obligado a liberar un segundo protón y ahora tiene una doble carga negativa. Si continuamos subiendo el pH hasta más de 12, entonces también tendrá que liberar su último protón y se convierte en el grupo fosfato. Bueno, entonces si unimos una base nitrogenada y un azúcar, a eso se le llama nucleósido. Y ya vimos cuáles son los componentes del DNA y del RNA. En este caso, esta unión de la base nitrogenada con la ribosa, en este caso, ocurre a través del enlace beta-glicosídico. Beta porque acuérdate que hacia arriba es beta y hacia abajo es alfa. De tal manera que así queda la configuración de esta molécula. Recuerda que esta es plana y esta tiene forma tridimensional. Bueno, y para completar un nucleótido hace falta incorporar uno o más grupos fosfatos. Esos grupos fosfatos pueden ser incorporados en diferentes partes del azúcar. Sin embargo, en nuestros ácidos nucleicos, la posición en la que esto ocurre es en el carbono 5'. Acuérdate que vimos que esto también se numera y que también esto de acá se numera. Y para no confundirnos, dejaron aquí la numeración normal, el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Y acá dejaron la numeración como 1, 2, 3, 4 y 5', para no confundirnos
con la base nitrogenada. Entonces la posición donde se incorporan los fosfatos es el 5'. Y a este OH que se encuentra aquí, pues es 1, 2, 3'. Físicamente, pues el nucleótido se mira así, esto es plano, esto tiene conformación tridimensional y también los fosfatos tienen conformación tridimensional. Si hablamos de los ácidos nucleicos, pues sabemos que son polímeros, ya lo hemos comentado. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, cómo se llegó a descubrir la estructura tridimensional del DNA. Es decir, cómo se acomoda físicamente en el espacio la molécula del DNA dentro de los seres vivos. No solamente en una sal hecha en el laboratorio o en solución en el laboratorio, sino en el interior de las células de los seres vivos. Para empezar esta historia de cómo se llegó a determinar la estructura tridimensional del DNA, recordemos los experimentos de Chargaff. Él encontró, por ejemplo, que si tomaba un ser vivo, por ejemplo, cualquier cosa que se te venga a la mente, solamente es un ejemplo para ilustrar lo que hizo, una rana, sacaba el DNA de la rana, y luego ese DNA lo ponía a incubar con DNasa. Recuerda que la DNasa rompe el DNA hasta nucleótidos. De tal manera que al final de la reacción pues iban a quedar en el tubito puros nucleótidos. Y existen metodologías para separar mezclas de compuestos, los que quieras. La cromatografía, electroforesis y muchas cosas más que ahora están de moda, como por ejemplo el HPLC. Pues bueno, usando simple cromatografía en capa fina, uno puede separar las bases nucleotídicas, adenina, timina, citosina y guanina. Y como también venden controles de referencia para usarlos en el corrimiento de la cromatografía, pues uno puede identificar las bases o las bandas correspondientes a cada una de las bases. Él encontró que en ese DNA que fue digerido, la cantidad de A era idéntica a la cantidad de T, tomando en cuenta el grosor de la banda al momento de separar a estos nucleótidos por cromatografía. Y encontró que la cantidad de G era igual que la de C. Por ejemplo, 40% de AT y 60% de CG. Pero cuando hizo lo mismo con otra especie de ser vivo, encontró que la cantidad de A y la cantidad de T eran otra vez idénticas y que la G y la C también eran idénticas. Sin embargo, en esta ocasión, por ejemplo, la cantidad de A y T podría ser 30% y la de G y C 70%. En pocas palabras, no importa la especie de la cual sacaba el DNA, siempre la cantidad de A y T era la misma y la cantidad de G y C era la misma. Sin embargo, entre cada una de las especies diferentes, la proporción de A y T con respecto a GC variaba. Eso fue las reglas de Chargaff. Posteriormente, en el 37, en Inglaterra, en donde había una intensa investigación del DNA, por primera vez se logró demostrar que el DNA tenía una estructura definida porque se consiguió un patrón de difracción de rayos X bien definido. Es decir, tiene una forma definida el DNA. Les recuerdo que el DNA pues es una molécula polimérica que está formada por 4 nucleótidos. Pues imagínate que esos 4 nucleótidos fueran 4 tipos de bloques de Lego diferentes. Y que con esos 4 bloques diferentes de Lego tú puedes armar muchas formas. Un carrito, un castillo, lo que tú quieras. Este era el mismo problema. Sabíamos que el DNA tenía una estructura tridimensional, pero lo que no sabíamos era cuál. De tal manera que era muy difícil saber simple y sencillamente conociendo la composición química de los nucleótidos, porque equivale a decir que si yo te doy 4 bloques diferentes de Lego, tú vas a predecir la forma final del objeto que vas a construir. Eso no es posible. Pero aquí con la difracción de rayos X se demostró que no importa el DNA, el origen del DNA, siempre tendrá la misma forma. Lo que no sabíamos era cuál forma. Hasta que en 1950, Rosalind Franklin logró capturar una imagen de difracción de rayos X de muy alta resolución en la cual se podían observar algunas características importantes de la molécula, como por ejemplo, pues que era helicoidal, es decir, daba giros hacia la derecha. Otra cosa que encontró es que las bases nucleotídicas tendrían que estar hacia el centro del cilindro, porque era un cilindro también, y que los fosfatos estaban hacia afuera. Esas características que acabo de mencionar, tú sabes que son propias de la doble hélice.
Pero aún así no se conocía la estructura tridimensional de la molécula. Hasta que Watson y Crick tomaron en cuenta todos los experimentos realizados con anterioridad y, por ejemplo, en el caso de Chargaff, dedujeron que si la A y la T estaban en la misma cantidad, era porque en la molécula del DNA estaban unidas. Eso explica el por qué estaban en las mismas proporciones. Y a eso le llamaron las reglas de apareamiento. Eso de que la molécula era helicoidal, que era un cilindro, con los fosfatos hacia afuera, las bases nucleotídicas hacia adentro, pues fueron los resultados de la cristalografía de rayos X. Y lo que hicieron Watson y Crick de manera brillante fue postular la forma de la molécula en el interior de los seres vivos. Y este fue el esquema que pusieron en la publicación del artículo, donde proponen la estructura del DNA y dicen que es puramente esquemático, porque ellos no hicieron experimentos, lo único que hicieron, y no es poca cosa, fue utilizar modelos a escala, modelos atómicos a escala, para tratar de dilucidar la forma más estable de la molécula, y como lo podemos ver aquí, este es el esquema realmente que usaron ellos para encontrar la forma del DNA, ¿no? Sea como sea, pues esta contribución de Watson y Crick pues, fue una de las más importantes del siglo pasado y de la historia de la biología en todos los tiempos, y ha permitido descubrir muchas cosas, a tanto que hace poco se celebraron el 50 aniversario del descubrimiento o de la postulación de la estructura tridimensional del DNA. Bueno, en la siguiente clase continuaremos con más información.